dicho, esta es una clase que está basada en un tema muy interesante que se basa en el automóvil, el cual consiste, más que todo, en explicar detalladamente las partes del automóvil, cómo se compone, su funcionamiento y los tipos de automóvil que se caracterizan a nivel mundial. Cabe resaltar que el automóvil hoy en día es un medio de transporte muy importante que sirve para medios de trabajo, para poder divertirse, ir a una recreación, hacer viajes turísticos, en fin, el automóvil es un vehículo o una máquina que nos sirve como medio de transporte para podernos transportar a cualquier parte donde queramos ir. Entonces, cabe resaltar que este tema nos va a llevar a conocer los elementos esenciales sobre el propio automóvil. Bueno, continuando con esta disertación, el automóvil es una herramienta muy importante, como les había dicho, y tiene un significado muy esencial. Según el significado que se puede interpretar sobre el automóvil, es que hace referencia a aquella máquina en la cual el ser humano elaboró durante el proceso de la revolución industrial, aproximadamente entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Fueron muchos los inventores sobre el automóvil. Muchos argumentan que se inventó en Inglaterra, algunos argumentan que se inventó en Francia y otros personajes argumentan que se inventó también en Alemania. Cabe resaltar que Alemania es una de las grandes industrias del automóvil, que ha fabricado, por ejemplo, el Mercedes-Benz, que es un automóvil de carrera. Pero lo esencial de esta información es saber el significado del automóvil en sí, no solamente como medio de transporte, no solamente como máquina, sino que también hay que definirlo como aquel medio en el cual es capaz de poder generar su propia fuerza, producto de una energía que es cinética y en la cual puede ayudar a funcionar a alguien para determinado aspecto, ya sea desde el punto de vista económico o para beneficiarlo en sus diferentes facetas. Hablando sobre un subtema muy interesante, este hace referencia más que todo al funcionamiento. El mismo funcionamiento del automóvil como herramienta esencial, hoy en día, en esta vida contemporánea que estamos viviendo en la actualidad, es necesario y fundamental este medio de transporte. Cabe resaltar que para que exista un buen funcionamiento vehicular del mismo automóvil o la misma máquina, hace referencia que se necesita para ello la gasolina. Pero aquí viene una mezcla de elementos esenciales. No solamente se necesita la gasolina, sino que también se necesita el funcionamiento energético del mismo vehículo, en este caso. Y como lo dice la definición de la diapositiva, este es producto de una mezcla de aire y la cual va vinculado con la misma gasolina. Y he aquí la reacción que va a tener una chispa eléctrica que es producto de la misma bujía, la cual va mezclando y generando una explosión. Cabe resaltar que esto va a generar una fuerza que genera un resultado, en este caso se le podría denominar como combustión, y que a su vez genera un mecanismo de transmisión hacia las ruedas motrices, en este caso las llantas, y que a su vez ayuda a girar. Cabe resaltar que este motor, que es esencial para que el vehículo funcione, sirve como sistema de transmisión y por lo tanto el vehículo como sistema adicional ayuda a poder frenar en su debido momento o en su determinada etapa necesaria. Para ello se necesita que tenga una dirección esencial para que pueda marchar. Cabe resaltar que es esencial también que este vehículo pueda accionar los elementos eléctricos necesarios para su funcionamiento. Se les va a tener que explicar ahorita, hace referencia al sistema
vehicular o sistema del vehículo, o también conocido como sistema del automóvil. Según la información, nos hace referencia a que todo vehículo tiene una característica muy importante. Esa característica que es esencial y que es fundamental tiene mucho que ver no solamente con el mismo funcionamiento energético que tiene o eléctrico del mismo aparato, sino que cabe resaltar que para poder entender su funcionamiento según la información debemos de separar dos grandes elementos esenciales, también conocidos como partes fundamentales. En este caso, la carrocería, que es la parte visible del automóvil donde se ubican los pasajeros, y la carga, la cual se le podría denominar como el chasis. Este está basado en el denominado autobastidor, que es el conjunto de sistemas que producen un movimiento y que a su vez se transmiten a lo que es prácticamente donde tiende a dar un movimiento, el cual se le podría denominar que son las llantas o las mismas ruedas del automóvil. Cabe resaltar que todos los automóviles han venido evolucionando desde la década de los 80, ha venido a tener un hincapié en la misma tecnología, y que producto de la innovación tecnológica esto ha venido a resaltar de mucho. Algo esencial es que hoy en día han surgido automóviles automáticos, y no solamente automáticos, sino que también hay automóviles de bastante renovación. Por ejemplo, ya hay automóviles con pantalla táctil, donde uno puede ubicarse en un determinado lugar, y a su vez esos automóviles que tienen pantalla táctil nos indican quién está en la parte de atrás o quién se aproxima. Sin embargo, el automóvil de hoy en día, producto de las grandes innovaciones tecnológicas, producto de esta globalización tecnológica, nos ha llevado a tener ese aspecto y ese beneficio que hoy en día está surgiendo. También otro aspecto muy importante que cabe resaltar es que el mismo automóvil no solamente presenta esa pantalla táctil para poder rastrear, sino que también nos ayuda a ubicarnos en determinada ciudad y qué lugar queremos llegar o ubicarnos en sí. Entonces nos deja que algo muy importante es que el automóvil tiene un sistema bastante avanzado para el desarrollo propio y tiene sus beneficios para la humanidad. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva hace referencia al sistema que hace parte del chasis. El chasis, que es un automóvil muy diferente a cualquiera otro que ha surgido. Cabe resaltar que el chasis tiene un sistema o una clasificación muy esencial. Entre sus elementos esenciales, el chasis está compuesto por el motor, está compuesto por el mismo sistema de transmisión, el sistema de frenos, está compuesto por el sistema eléctrico, el sistema de dirección y a su vez el sistema de suspensión. Entonces, el chasis, como podemos ver en la imagen, podemos resaltar que el mismo chasis tiene sus diferentes elementos mecánicos que lo caracterizan en comparación con otros vehículos. Entonces, cabe resaltar que el chasis es un vehículo bastante económico y que tiene contundencia con cualquier medio de transporte esencial. A continuación tenemos aquí los tipos de vehículos. Los tipos de vehículos han venido evolucionando, y no solamente producto de su evolución. Cabe resaltar que la innovación de la misma tecnología ha venido a dar hincapié a nuevos elementos esenciales que lo caracterizan al vehículo. Uno de ellos hace referencia al sedán, que es el primer tipo de vehículo. Entonces, el sedán está caracterizado por un techo rígido y a su vez contiene 2 asientos y 4 puertas. Luego podemos observar ahí el coupe, y como podemos observar en la imagen de las diapositivas, el coupe es uno de los vehículos más utilizados y está compuesto por un techo rígido y a su vez contiene 2 asientos y 2 puertas. Luego se caracteriza el siguiente tipo de vehículo,
que se le denomina como breech. El breech es un techo rígido también, el cual está compuesto por 2 asientos, 4 puertas y además una gran puerta trasera. Sin embargo, permite un acceso bastante fructífero para la mercancía. Cabe resaltar que la furgoneta también, como tipo de vehículo, es esencial para poder transportar cualquier tipo de mercadería. Luego tenemos la camioneta, que es una herramienta básica para transportar mercadería. Entonces, la misma camioneta nos sirve para poder exportar o importar la misma mercadería a cualquier lugar vía terrestre. Y el campero, que es un vehículo que muy utilizado no solamente en la ciudad, sino que también en el campo, y que es esencial para poder transportar la producción económica. Bueno, continuando con la exposición, un detalle muy importante es que el motor, como elemento esencial, como medio de transporte, ha tenido una serie de caracterizaciones y que hoy en día lo han convertido para pleno siglo XXI como una herramienta muy importante que hay que tomar en cuenta. Cabe resaltar que el motor es el cerebro del mismo vehículo, y el motor es como el mismo ser humano, que si no hacemos uso del cerebro no podemos movilizarnos. Entonces podemos observar en las diapositivas los diferentes tipos de motores que se caracterizan en cada uno de los vehículos. El primero de ellos hace referencia según el combustible usado, es decir, hace referencia, como lo menciona ahí, a que se necesita de la gasolina para poderse transportar, y que a su vez es una herramienta esencial. El segundo elemento o el segundo tipo de motor que es esencial es el denominado según el número de carreras del pistón. Este según, basado en el pistón, hace referencia a que esta herramienta se desgasta en un tiempo determinado y por eso es muy importante cambiarlo y estarlo chequeando constantemente, quizás cada 15 días o cada 10 días chequear el pistón en un taller mecánico, porque es una herramienta que se desgasta y hay veces que los pistones no se encuentran en el país centroamericano o en algunas regiones de América Latina, principalmente aquí en Honduras, y toca ir a buscar esa mercadería a Estados Unidos o quizás a un país asiático o europeo. Otro detalle muy importante es que según el número de cilindros también, según el número de cilindros hace referencia a que está caracterizado por un bloque de cilindros, el cual hace referencia a que los cilindros son capaces de poder llevar y desplazar aquella energía la cual se debe de comprimir producto de una mezcla de aire, y a su vez tiene que ver la mezcla de la misma gasolina, la cual se debe comprimir, y esto hace explotar, hace generar y a su vez finalmente hace que tenga un movimiento las mismas ruedas del mismo vehículo. También esta disposición de los cilindros es esencial, y cabe resaltar que es esencial porque contiene una serie de dispositivos múltiples y variados, y que el mismo motor que observamos en la imagen tiene una serie de clasificaciones. Por ejemplo, el cárter de aceite, que se ubica ahí en una parte del mismo motor vehicular, este nos indica que tiene una misma bandeja en la cual está compuesto por un bloque de cilindro, y a su vez esto ayuda a que se pueda tener un movimiento en el mismo depósito de aceite. Otro detalle muy importante cabe resaltar es la famosa culata. La famosa culata nos indica que es una tapa en la cual debe de ir tapada para que no caiga polvo, no vaya a caer ningún tipo de sucio, y que a su vez esta tapa está caracterizada por una válvula de admisión, y esta contiene un conducto de entrada y salida del propio gas para que pueda tener circulación el mismo vehículo.
y así funciona de manera eficaz que conduce a un movimiento transitorio del mismo vehículo para que se pueda transportar. Cabe resaltar que esta culata, como pieza esencial, ayuda a que el mismo cilindro tenga una caracterización también o un rasgo que lo ubica en las mismas bujías. Estas bujías ayudan a que la válvula tenga aquel medio de generación de gases